calcular el punto final en la titulación de presencia de net. ¿Me hablas, Karen? Sí, en el inciso E creo que lo calculás. La que sigue me parece que era. Calcula el error sistemático debido al indicador. Volumen Sí. de punto final menos volumen de punto de equivalencia. Bien, ¿qué me decías que qué? Cuando te da 24,986, no sé cómo lo calculaste, cómo hiciste la relación esa que está al lado. Vos de acá, vos vos tenés una muestra problema de zinc y estás agregando hepta para llegar hasta el punto final. ¿Bien? Los milimoles, o sea, esta es la ecuación general, digamos. Esta es la ecuación general. Esto que está acá, el P zinc total, esto lo conocés porque conocés la concentración de zinc. Yo la concentración de zinc, esta que está más 2 en el punto final, ¿de dónde la saqué? La saqué de acá. De hacer esta para ver, ¿no? De acá, digamos, o sea, cuando yo calculo, digamos, la concentración de zinc más 2 en el punto final, la calculo con el valor del punto de equivalencia, ¿está bien? Entonces vos tenés esta concentración, vos la tenés, la concentración de zinc total en el punto final. Porque es lo que te queda de exceso de zinc, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los milimoles que tenés de zinc, menos los milimoles que agregás de hepta sobre volumen total. Esto que está acá, vos lo conocés, porque sabés la alícuota que tomaste y la concentración de la muestra problema de zinc. La concentración total de hepta la conocés. Tu incógnita acá es esto que tenés acá, que no sabés cuál es el volumen de hepta que agregaste. ¿Está bien? Esa es la incógnita tuya. Esto que está acá lo conocés, porque depende de quién, de los milimoles de zinc que tenías. La concentración de complejo que se forma. Y lo que tenés de zinc más 2 estrellas también lo conocés, digamos. O sea, te queda como una ecuación donde conocés prácticamente todas las cosas. Vos lo que tenés que hacer es despejar esto de acá. Digamos. Esto igual me parece que no está resuelto el detalle en la guía, no me acuerdo, me lo puse a resolver esto porque lo único que quería era mostrar cómo se llegaba hasta acá. Pero me parece que en la guía, inclusive teórica, creo que está resuelto más en detalle, creo que le da un poquito más de vuelta, digamos, de las cuentas para hacerla. Pero vos tu incógnita acá es esto, digamos, ¿cuál es el volumen de data que agregaste para llegar hasta ese momento? Este término que está acá es una consideración extra, porque estamos en proximidad del punto de equivalencia, entonces como que podés hacer una consideración en la cual tenés en cuenta lo que proviene del complejo. Que si no lo tienen en cuenta te da prácticamente lo mismo, digamos, o sea. Pero bueno, ¿por qué? Porque la constante de formación es muy alta. Entonces, como la constante de formación es muy alta, lo que aporta el complejo es realmente muy bajo. Inclusive bastante más bajo a pesar de que es pequeña esta concentración. O sea, Pero no... ¿Cómo? esa consideración, digo que esa consideración es así porque te estás acercando al punto de equivalencia, entonces. Claro, exacto. Solamente por eso aparece este término. Pero lo que digo inclusive es que podría no aparecer y si reemplazaste da prácticamente lo mismo, porque es muy alto el valor de la constante de formación. Pero no se enrosquen mucho con esto. Sí, sí, ok. Gracias. No es sustancial, digamos. Son cuentas nada más. ¿Del 12 tienen algo? Que lo que era más que nada lo que más nos quedaba. De equilibrio de volumetría, equilibrio redox. ¿O quieren que haga yo algunos comentarios directamente? ¿Podríamos empezar con los comentarios y después preguntar? Bueno. Lo que voy a hacer entonces es, voy a compartir la guía y voy a ir mirando para hacer algunas acotaciones. Bien. Me parece que les compartí otra guía.
Compartí otra guía, perdón. Es compartir la guía original, no la guía resumida. Son menos ejercicios los nuestros, ¿no? Me Sí. parece. Menos mal. Sí. Ahí voy con ahí encontré la otra. Ahí está. Bueno. Conceptos claves, pero recontra claves, digamos, como para tener en cuenta. Uno de ellos, de estos conceptos a los que me refiero, es poder darse cuenta que el cambio de un número de oxidación A un número de oxidación B no es lo único que define el potencial de una hemireacción, sino que también está definido por cuál es la forma química que tiene la especie en cada uno de los casos. Ejemplo, no es lo mismo el potencial de reducción del ion plata más a plata cero que el potencial de reducción de cloruro de plata a plata cero. ¿Por qué digo esto y lo remarco? Porque a veces como plata está con esta oxidación +1 en ambos casos de lo que dije, dicen, pero es de +1 a +0 siempre, digamos, como que es medio lo mismo, ¿no? Y en realidad, la forma química en la que se encuentra en cada una de las situaciones es diferente, porque en la primera que yo mencioné, el ion plata más, se encuentra como el medio ácido y no formando ninguna asociación con otra especie química, están como iones plata libre. Entonces se reducen a iones plata cero. ¿Y yo por qué estoy suponiendo que, que está en medio ácido, no está en otro medio? Y porque si tiene carga positiva el ion al que me estoy haciendo referencia y estuviese en un medio alcalino, es muy probable que tendría una interacción con otras especies de carga negativa, sean aniones oxidrilos, sean óxidos, sean moléculas de amoníaco, como en este caso que puede formar complejo, dependiendo de que sea el medio alcalino. ¿Tá? Entonces yo ya, al ver cómo es eso, ya empiezo a intuir además cuál es el contexto en el cual está la especie química. En cambio, cuando digo cloruro de plata, plata cero, los iones platas no están libres, están formando la sustancia insoluble cloruro de plata. Entonces la tendencia a reducirse, que cuando era plata más a plata cero vale 0,800 volts, una tendencia a reducirse bastante alta. En cambio, por eso se usan anillos de plata, digamos, ¿no? Porque tienen tendencia a estar en estado nativo, como plata cero. Si te hubiera un potencial de oxidación alto al revés, te pones un anillo de plata y a la noche cuando volvés capaz que no lo tenés, qué sé yo, o sea, se te disuelve. En cambio, no es la naturaleza, digamos, del ion plata. Tiende a estar como iones platas, como plata cero, digo, no como iones plata. Y después, cuando veo cloruro de plata, digo, la forma química que se encuentra, tengo que pasarlo de una especie química que pareciera ser muy estable, como el precipitado de cloruro de plata, a plata cero. O sea que hay una tensión entre el potencial de reducción del ion plata y la formación de otra especie química estable, que es el cloruro de plata. Entonces ahí como que si tuviese que calcular ese potencial, tengo que tener en cuenta estas dos cuestiones que están involucradas en la especie química cloruro de plata. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Esto que estoy diciendo para plata más, plata cero, cloruro de plata, plata cero, vale para si fuera diamín plata, para si tenemos otra especie química, como fue el caso del arsénico, que cambiábamos el medio y era re distinto para pasar de arsénico 5 a arsénico 3, si el medio era ácido o era básico. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que cuando el medio es ácido o básico, el comodín que tenemos para poder hacer esos cambios de pH es la autoprotólisis del agua. La autoprotólisis del agua en su manera sencilla, como agua para dar protones más oxidrilos, digamos, así pueden cancelar. ¿Por qué digo esto? Porque en las otras ecuaciones que ponemos en general, suponete que ponemos el ácido nitroso, se ioniza para dar, a veces no lo pones como hidróneo, ni pones nitrito y cationes hidrógeno. Entonces, si después tratás de escribir todo de la misma forma, porque si escribís una de una manera con cationes hidrógeno y lo otro con hidróneo, te queda después un lío de especies para simplificar. Entonces, cuando hacen eso, lo más sencillo es escribirlo de la manera más simple posible, así no tienen una complicación adicional en esas simplificaciones.
es más importante manejar el concepto de cómo hacemos un cambio de medio utilizando K-Water que los otros detalles. Por lo tanto, ¿cómo les diría? No se compliquen mucho con eso de las aguas, sino más que nada que traten de ver los detalles de cómo, digamos, plantear las ecuaciones, cómo resolver eso. Recuerden que cuando hay una ecuación que involucre alguna constante, que esté multiplicada varias veces, como puede ser K-Water por 4, tenemos que considerar eso dentro del valor de la energía libre, pues, cuando hacemos las sumas. La otra cuestión a recordar, que si me llegan a pedir una constante de equilibrio, lo que me están diciendo es que la ecuación redox terminó. ¿Qué quiere decir que la ecuación redox terminó? Quiere decir que el valor de la FEM E en la ecuación de Nernst vale 0, digamos, ¿no? Esto que nosotros ponemos, digamos, siempre, tenemos E igual a E0 menos 0,059 por el logaritmo de Q, que Q es la relación entre productos y reactivos. Esto es un 5, ¿está bien? No es un 3. Y acá es sobre N, que es el número de electrones involucrados. Cuando me dice que calculó una constante de equilibrio, lo que me está diciendo es que esa reacción redox, donde hay una transferencia de electrones, llegó a su equilibrio. O sea que ya no se producen cambios en las concentraciones de todas las especies involucradas. Entonces, este valor de E, ¿qué pasó? Esto llegó a 0. Entonces, esto vale 0. Entonces, de acá te queda una ecuación mucho más simple, que es E0 igual a 0,059 sobre N logaritmo decimal de la constante de equilibrio de la reacción que me están pidiendo. Bien, esa es la cuestión, y de acá despejan la constante de equilibrio, si es lo que me están pidiendo. Entonces, el valor del E0 sí me importa, pero el valor de E en esa circunstancia, cuando se alcanzó el equilibrio, vale 0. Digamos que terminó la transferencia de electrones. Estos son los conceptos básicos, digamos, darse cuenta qué reacción ocurre, digamos, cuando, por ejemplo, para el caso 2, que mezclan hierro 0 con ácido clorhídrico, si va hierro 2, si va hierro 3, o en el caso 3, si mezclan agua oxigenada con sulfato ferroso. Hacer esas cuestiones de poder detectar bien cuáles son las reacciones que están ocurriendo. Bien. Los dejo a ustedes ahora que hagan sus preguntas o planteen sus dudas si tienen, digamos. Pero eso es más o menos lo general de este tema, digamos, hacia dónde puede ir. Sí, a mí lo que me cuesta ver es eso, un poco el tema de por ejemplo, en el ejercicio ese, el 2, ver las reacciones que se generan, ¿no? Bien, yo tengo hierro 0 en el 2, ¿bien? Y tengo dos opciones. Se puede oxidar a hierro 2 o a hierro 3. Entonces, lo que tienen que ustedes tratar es de ubicar las preguntas adecuadas. Yo me voy a usar de pizarra esto acá abajo. Entonces yo digo, bueno, tengo hierro 0. Y ahí mismo me está diciendo que esto puede pasar a hierro 2 o puede pasar a hierro 3. ¿Cuál es la reacción en la que pasará? Me dice, ¿está bien? Y por otro lado, ¿con qué lo combino? Con ácido clorhídrico. Entonces, del ácido clorhídrico, si el hierro se oxida, ¿quién se va a reducir? El cloruro es imposible que se reduzca porque está conectado a oxidación -1. O sea que los ácidos minerales, en general, lo que hacen es producir una reacción en la cual se libera hidrógeno. Entonces, la otra reacción que hay
combinada con esta es la siguiente. 2 cationes hidrógeno toman 2 electrones y dan hidrógeno 2. Bien, ¿cuánto vale este 0 de esta reacción? 0 volts. 0 volts vale. Entonces, lo que a mí me están pidiendo es que yo compare estas dos contra este. Entonces, la reacción que yo tengo que hacer es hierro 0 a hierro más 2. O sea, cuando uno se pone canchero lo puede sacar sin terminar todo el problema. Pero yo lo que les recomiendo es que no la cancheren, que hagan todo y que no importa si gastaste 2 minutos, 5 más. Total, estás más seguro. Esto más 2 electrones. Y por otro lado, esta contra esto. 2 protones más 2 electrones para dar hidrógeno 2. Sumo esto y hago este de 0. Y hago este de 0. Y calculo el E0 total de esto, o el E03 si querés. E01, E02 y E03. Y pongo el E0 de cada una de estas reacciones. ¿Bien? Así que probablemente tenga los datos de esto, del potencial de reducción de hierro 2 a hierro 0, entonces bueno, lo tendrás que cambiar de signo, digamos, le pones el signo que corresponde, este ya lo mismo que vale 0 volt, y calculás esto. ¿Por qué digo que te pones canchero por ahí? Porque sabés que este vale 0, entonces lo que vale este es lo que te juega, digamos. ¿Qué otra opción tenés? Acá podés agarrar ahora y plantear esta otra reacción. Poner esto a hierro más 3. Y acá son 3 electrones. Ahora. ¿Cuánto vale este 0? Y lo mismo, lo comparás. El que te da el valor del E0 más positivo es la reacción que tiene. Puede ser que te dé uno positivo y uno negativo, ¿está bien? Entonces, bueno, directamente es la que me da el E0 positivo, es la reacción que tiene más probabilidades de ocurrir de acuerdo a estos cálculos de los E0. Si me dan los dos positivos, el que me da más positivo es la más favorable. Sí, el tema yo no sé si no lo vi, capaz que no lo encontré. Cuando quise hacer no encontré en la tabla de constantes el E0 de hierro 0 a hierro más 3. Y bueno, calculalo, Encontré. amigo. ¿Qué va a hacer? Ok. ¿Cómo lo calculás? ¿Eh? ¿Qué decís? ¿Se dan cuenta? No. Yo quiero llegar a eso, miren. Yo quiero obtener eso que está ahí. Entonces, ¿qué hago? Hago esto. Hierro 0, perdón, flúor no, hierro 0 a hierro más 2, que lo tengo, ¿está bien? Más 2 electrones. Y por otro lado, seguro que está en la tabla el de hierro más 2 a hierro más 3. ¿Bien? Más un electrón. Sumo estas dos, ¿y qué me da? Hierro 0 a hierro más 3, más 3 electrones. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago ahora acá? Cancelo hierro 2 con hierro 2. Cuando sumo esto, me queda hierro 0 y hierro más 3. Este es 0, lo conozco de tabla. Este es 0, lo conozco de tabla. Entonces, con eso, calculo el delta G01. Delta G01. Perdón, acá, el 0 ahí arriba y el 1 acá abajo, voy a poner. Y con esto calculo el delta G02. Y con eso voy a calcular que la suma de esos dos delta G0 me es delta G03. ¿Bien? ¿Cómo es esa suma? Me da. ¿Cómo lo calculo? Voy a borrar acá arriba. Así lo sigo acá arriba, porque me quedé sin hoja ahí abajo. Esperen que terminen un ratito de borrar, ¿eh? Bien.
Entonces, ¿cómo calculo eso? El delta G03, ¿a qué es igual? A menos 3 por F por E03. Delta G01, ¿a qué es igual? A menos 2 por F por E01. La primera, está bien que fue esta que planteé acá. Y la segunda, delta G02, ¿a qué es igual? A menos 1 por F por E02. O sea que este más menos me queda menos acá, ¿está bien? Divido todo, multiplico todo por menos 1. Entonces acá me queda más. Me queda más y me queda más. Primero. Simplifico las F. F simplifica con F, se simplifica con F, se simplifica con F. Entonces hasta acá me quedó 3 E03 igual a E02 E01 más E02. Entonces tengo todo para calcular el E03, que es lo que estoy buscando. ¿Qué es el E03? Es el potencial de hierro 0 a hierro 3. Y después lo comparo, vuelvo a las reacciones, ¿está bien? Digamos, si no lo sé, vuelvo a las reacciones. Probablemente, como recién decía todavía, por ahí no está todo en la tabla. Entonces, pero a lo mejor ustedes, si pasa eso en un problema, van a tener los datos en el examen para poder calcularlo. ¿Bien? No es que van a tener que recurrir a las tablas. Si no está, o eso porque hubo alguna omisión, o por ahí me lo olvidé, ¿está bien? Pero la intención es que sea autosuficiente el examen, digamos, en el hecho de que contenga todas las cosas que necesiten como datos ahí. Si hay algún dato que no está, me avisan, digamos. Qué sé yo, capaz que por ahí me olvido poner la autoprotólisis del agua, pero bueno, se supone que la saben, digamos, pero si por ahí digo, si no la puse no es intencional, quiero decir. Por ahí no me olvidé. ¿Sí, Tobías? ¿Estamos? Sí, sí, perfecto. ¿El resto alguna pregunta con eso que recién charlábamos con Tobías? ¿Quedó bien? Sí, Roberto, yo tengo una duda. Dale, Macarena. En este ejercicio, entonces, terminaríamos comparando el E0 de la relación de hierro 0 a hierro más 2 con respecto a la relación de hierro 0 a hierro más 3. Exacto. Y el que dé mayor sería la reacción que ocurriría. Exacto. Bien, Sí. y en cuanto al cálculo del hierro 0 a hierro más 2, el dato está en la tabla, pero lo que no entiendo es para qué necesitas el E0 del hidrógeno, de protones a hidrógeno 0. Y porque vos lo disolvés con ácido clorhídrico. ¿Con quién reacciona? Si se oxidan. ¿Quién lo oxida? El protón se reduce. Claro. Pero el valor, ¿para qué lo usás? ¿Para qué lo necesitas? Para armar la reacción, el E0 de la reacción. De hierro 0 a hierro más 2 y 2 protones más 2 electrones a hidrógeno 0. Lo que pasa es que acá se da la casualidad que justo reaccionan con cationes hidrógeno, que el valor vale 0. Entonces, sí. Por eso le digo yo, acá vos mirando directamente los otros valores ya te das cuenta cuál es. ¿Sí? Está bien. Pero podría haber reaccionado con otra especie y que te podría haber dicho en la reacción de hierro 0, ¿quién lo oxida más fácil? De hierro 0 a hierro 2 o a hierro 3. ¿Cómo se comporta en la reacción con ácido nítrico cuando el nítrico pasa a monóxido con él? Te podría haber dicho eso otra cosa. Entonces vos ahí las reacciones que armás son hierro 0 a hierro más 2, nitrato a monóxido. Hubieses armado otras reacciones. Claro, por eso, porque eso se puede modificar y ahí tendríamos que... Igual la conclusión hubiese sido la misma en el hecho de que cuando vos ves hierro 0 a hierro 2, hierro 0 a hierro 3, te das cuenta, porque la otra es siempre la misma contra el que no se reaccionar. Entonces la que cambia es esa. Está bien. Bien. Gracias. Por eso digo, una vez que uno le agarró la vuelta de ya canchero, te das cuenta que mirando algo nada más ya lo podés resolver o dar una respuesta. Pero lo que yo digo es, no se tengan tanta confianza en el examen y hace la ecuación total, te lleva después, aunque después diga, ya me podría haber dado cuenta con esta, no importa, no importa.
¿Cuánto tiempo más te puede llevar eso? 2 o 3 minutos hacer una hemireacción ahí. Y te da más seguridad de lo que estás diciendo. Después el 12 y el 13 es con lo que dijiste recién, ¿no, Roberto? Porque dice calcular la constante de equilibrio a Exacto. 25 grados centígrados. Ahí tendríamos que tomar como que la E es igual a 0 por ser equilibrio. Exacto. O sea que acá es el E0 igual a, perdón, sí, está bien, E0 igual a 0,059 sobre n por el logaritmo de la constante de equilibrio. Eso es lo que pasa en cada uno de los casos. Acá vos tenés, por ejemplo acá, calcule la constante de equilibrio a 25 grados centígrados para las siguientes reacciones. ¿Qué puede pasar acá, digamos, cuando usted tiene una reacción, por ejemplo, como esta que acabo de marcar acá? ¿Qué les puede ocurrir? ¿Qué les puede ocurrir? Que probablemente no tengan los valores, o sea, si el problema, puede ser que el problema sea simple y que tengan los valores del E0 de sulfuro mercúrico a azufre 0 y tengas el dato. O sea, esto tiene como 4 escalas este problema. Problema simple. Te dan el E0 de sulfuro mercúrico a azufre 0. Mejor dicho, de azufre 0 a sulfuro mercúrico, porque te dan los E de reducción. Bien. Y por otro lado, te dan el E0 de nitratos a monóxido, o ácido nítrico a monóxido. Cualquiera de las dos, porque es un ácido fuerte, así que cualquiera de las dos fueron puestas. Me dan esos E0. Entonces yo, como tengo esos dos valores de 0, planteo las dos en mi reacción y calculo el E0 de la reacción total, y directamente voy a calcular la constante de equilibrio. ¿Bien? Otra escala del problema. No me dan el E0 de azufre 0 a sulfuro mercúrico, sino que me dan el valor del KPS de sulfuro mercúrico, me dan el E0 de azufre 0 a ácido sulfídrico y me dan K-Water, por si la preciso. Bien, entonces ahora vos no te están dando directamente el valor de potencial que te involucra a estas dos especies, que te involucra a esta y que te involucra a esta, sino que ese E0 particular vos lo tenés que hacer un trabajito previo, calcularlo y después vas a lo primero que hablé. Después vas a calcular el E0 de la reacción. Es como que esto es como que contiene dos problemas en uno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Calcular un E0 que no conoces y por otro lado calcular la constante de equilibrio después que tenés ese valor de 0. Como que tiene esas dos instancias. ¿Sí? Pero bueno, lo que quiero decir no es mucho más que lo anterior, digamos, o sea, es como la suma de alguna dificultad extra a la constante de equilibrio que puede ser, digamos, ¿no? Lo mismo que acá en el 11, que yo creo que está, el 11 que creo que es más vueltero, creo que está resuelto en detalle en las clases que hicimos y en los power que les pasé, digamos, ¿no? Que es en un medio, que es en otro medio. Entonces, digamos, de acuerdo a los medios, las especies que están, sí, el 11 es directamente el más rebuscado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ese que vimos contiene todas las posibilidades que están en un medio que cambia, que de cobalto 2 a cobalto 3, de hexamín cobalto 2 a hexamín cobalto 3. Entonces ahí están es una suma de todas las cuestiones anteriores que estaban planteadas en el propio seminario. Bien. ¿Qué dicen el resto? ¿Tienen alguna consulta de esto? ¿O están perfectamente? Recuerden contestar el formulario, ¿eh? Solamente tuve 4 respuestas. Miren que si no lo contestan, no van a recibir exámenes. Ahí voy.
Que no contesta, out. Roberto, a mí un ejercicio que me confundió mucho y no me terminó de salir es el 9. El efecto del pH en el arsénico. Sí. Porque a mí me dan el dato del ácido arsenito al ácido arsenioso. O sea, yo sé que estoy en medio ácido. El ácido Sí. arsénico a ácido arsenioso. Ah, Sí. ácido arsenioso. Eso es medio ácido. O sea, estoy en medio ácido. Entonces, en mi reacción que yo tengo que obtener va a ser en medio ácido, o sea, va a haber protones y voy a tener que hacer la vinculación del ácido arsenioso a... No me termina de salir, porque no sé cómo hacer la vinculación, que termine quedándome esa relación. ¿Qué te pide que calcules? Que combine las reacciones para obtener el E0 del ácido arsenioso a arsénico 0. No, ácido arsénico, ácido arsénico 0. Ácido arsenioso a arsénico 0, ¿no? No, ácido arsénico, no ácido arsenioso. Ah, ácido arsénico está. Espera, me lo voy a anotar. Mi pregunta es, ¿en qué medio transcurre la reacción? Ácido. De lo que me están pidiendo, el medio ácido. Y los dos datos que tengo también son del medio ácido. De ácido arsénico a ácido arsenioso y de ácido arsenioso a arsénico 0. Entonces, Está bien, está bien. no Estaba tengo que pensando que era medio incorporar a básico. water acá. Esa ventaja. Bien. ¿Sí? No como en el 10, que en el 10 sí es un poquitito más de bardo porque me cambia de medio. Me da todos los datos, el medio ácido, y me pide que calcule un E0 en medio alcalino. Sí. En cambio acá es más directa, porque yo tengo que obtener el E0 de ácido arsénico a arsénico 0. Bien, entonces, fíjate que los dos que me dan ya están en ese medio. Así que no es tan compleja en este caso, porque lo que tengo que hacer es esta reacción. Arsénico, ácido arsénico,